Imagínate vivir toda tu vida dentro de una cueva húmeda, cerrada, oscura, pero no del todo, porque frente a ti hay una pared y en ella se proyectan sombras que se mueven, que simulan ser la realidad. Naciste mirando esa pared, nunca has visto otra cosa y no puedes girarte porque estás encadenado de pies y manos. A tu alrededor todos están igual, encadenados, mirando las mismas sombras, sin saber qué son y sin preguntárselo siquiera. Porque si nunca has visto otra cosa, ¿cómo vas a saber que existe algo más? Esas sombras lo son todo para ti. Son tu mundo, tu verdad, tu única realidad. Pero un día algo cambia. Un temblor, un crujido, y sin entender muy bien cómo, te liberas. Te cuesta moverte, tiemblas, pero te levantas y por primera vez te giras. Entonces lo ves. Detrás de ti hay una hoguera y entre el fuego y la pared ves personas pasando, objetos que se mueven. Y ahí lo comprendes. Las sombras eran solo reflejos. No eran reales. Eran proyecciones de algo que nunca habías podido ver. La confusión te invade. Todo lo que dabas por cierto se tambalea. Pero algo dentro de ti, una intuición, te empuja a seguir, a avanzar, a subir. La luz te ciega, te cuesta respirar, pero al final sales. Y entonces lo ves, un mundo inmenso, con profundidad, con colores, con formas que nunca habías imaginado. Cielo, tierra, naturaleza, vida. La realidad siempre estuvo ahí. No fue el mundo lo que cambió, fue tu percepción. Y con ella, cambió todo. Así empieza el mito de la caverna de Platón. Y aunque fue escrito hace más de 2000 años, sigue escenificando perfectamente muchos de los contextos en nuestra sociedad actual. Porque sí, de alguna manera, aún seguimos viviendo en esa caverna. Solo que ahora, las sombras no se proyectan sobre una pared de piedra, sino sobre una pantalla. La misma pantalla que guardas en tu bolsillo, pero sobre todo, la que se halla en tu salón. La televisión ha sido, durante décadas, la gran cueva moderna. Un aparato aparentemente inofensivo que, con solo apretar un botón, nos ofrecía un acceso directo a lo que ocurre en el mundo. Oh, eso creíamos. En realidad, no veíamos, y seguimos sin ver, algo que se le acerque a la verdad. En su lugar, lo que vemos es una versión cuidadosamente editada, empaquetada, filtrada y dramatizada. Contenido cuidadosamente seleccionado y manipulado por unos para que llegue a otros, con una intención concreta y premeditada. Una versión de la realidad diseñada para mantenernos quietos, distraídos, dóciles y obedientes. Detrás de cada cadena, de cada programa y de cada informativo, hay intereses concretos. Intereses políticos, económicos e ideológicos. Intereses que deciden lo que se muestra, cómo se muestra y qué se silencia. Porque la televisión nunca fue solo entretenimiento. Fue un instrumento de poder, de influencia y de control. Pero, ¿sigue siendo así? Durante mucho tiempo no tuvimos alternativa. No podíamos salir de la cueva. No teníamos forma de contrastar o de comparar ciertas cosas. Las voces eran pocas y todas sonaban igual. Si querías saber qué ocurría en el mundo, tenías que sentarte frente al televisor, encender la radio o leer el periódico. Pero eso ha cambiado. Hoy estamos viviendo el mayor terremoto informativo de nuestra historia. La aparición de Internet cambió las reglas del juego. De hecho, cambió el juego. Se han multiplicado las voces y el poder se ha descentralizado. Ya no hay un solo muro. Ahora hay miles de ventanas, miles de fuentes, y eso ha hecho tambalearse los cimientos de la vieja estructura. Porque ya no todo el mundo cree lo que dicen en la televisión. Ya no todo el mundo acepta el relato que repiten los medios tradicionales. La realidad
es que la credibilidad de la televisión se ha desplomado. Y no es casualidad. En España, por ejemplo, menos del 35% de la población confía hoy en lo que ve en la televisión. Y en muchos países de Latinoamérica, esa cifra es aún más baja. La gente está empezando a cuestionar, a sospechar, a mirar hacia los lados. Y aunque eso pueda parecer caótico, en realidad es una gran noticia para nuestra sociedad. Porque solo cuando empiezas a dudar de las sombras, te planteas buscar la luz y desde donde se proyecta. Sin embargo, salir de la caverna no es fácil. Fuera hay ruido, hay exceso, hay contradicción, y muchos al asomarse sienten vértigo, porque ya no hay una voz que les diga lo que deben pensar. Ahora, tienen que pensar por sí mismos, y eso exige esfuerzo, exige criterio y exige responsabilidad. Este vídeo no es una denuncia hacia los medios tradicionales, es una invitación a ir más allá, a mirar con ojos nuevos, a desarrollar una mente crítica, capaz de navegar por este agitado mar de información en el que hoy vivimos. Porque la consigna de todo esto es tremendamente clara. Si no aprendes a pensar por ti mismo, alguien más pensará por ti. El pensamiento crítico no consiste en cambiar de pantalla, sino en aprender a mirar, en desarrollar el hábito de contrastar, de escuchar diferentes voces, de detectar los sesgos y de hacerte preguntas incómodas. Solo así puedes encontrar tu propia verdad. Durante décadas, la televisión fue el oráculo de la sociedad moderna. Si salía en la tele, era verdad. Si no salía, simplemente no existía. Los informativos marcaban la agenda de lo importante, los tertulianos moldeaban las opiniones colectivas y las grandes cadenas funcionaban como templos desde los que se proclamaba una supuesta verdad compartida. Pero, ¿quién decidía esa verdad? ¿Quién seleccionaba qué imágenes mostrar y cuáles ocultar? ¿Qué palabras repetir y cuáles censurar? ¿Quién creaba el relato? Edward Herman y Noam Chomsky, en su obra Manufacturing Consent, decían que los grandes medios de comunicación no son instrumentos neutrales de información, sino filtros ideológicos al servicio del poder económico y político. ¿Cómo funcionan? A través de 5 mecanismos: la propiedad de los medios, la dependencia de la publicidad, las fuentes privilegiadas, las represalias a la disidencia y la ideología dominante. Todo eso configura lo que puedes o no puedes ver, lo que puedes o no puedes pensar. Por ejemplo, si una cadena depende económicamente de grandes anunciantes, difícilmente va a criticar de forma profunda a esas mismas empresas. Si un canal pertenece a un grupo de comunicación vinculado a determinados intereses políticos, su narrativa sobre ciertos conflictos estará inevitablemente sesgada. Y si las fuentes principales, tanto de información como de ingresos, son voceros oficiales o agencias institucionales, el contenido final será una extensión del discurso del poder. Esto no es conspiración, es estructura, y así ha sido siempre. Pero durante años no tuvimos con qué contrastarlo. Por eso aceptábamos como información objetiva lo que en realidad era una mezcla de espectáculo, intereses y manipulación editorial. Como advertía Neil Postman en Divertirse hasta morir, el problema no es solo el contenido, sino el formato. La televisión convierte cualquier cosa, incluso las tragedias, en entretenimiento. Todo se vuelve parte del show. Y cuando la forma trivializa, el fondo pierde profundidad. ¿Recuerdas alguna vez ver una noticia compleja, analizada a fondo durante más de 5 minutos seguidos? Sin música, sin cortes, sin dramatización. Lo habitual es lo contrario. Frases cortas, imágenes impactantes, titulares sensacionalistas y una voz en off que dramatiza lo ocurrido para mantener la atención del espectador. Porque la televisión no está diseñada para ayudarte a pensar, sino para que no cambies de canal. Hoy,
Cada vez más personas desconfían abiertamente de lo que ven en televisión. Y no por rebeldía gratuita, sino porque han empezado a detectar las costuras, a notar las omisiones, a percibir cómo la información se convierte en relato, y el relato en doctrina. Los datos lo confirman. En España, según el Digital News Report, la confianza en la televisión como fuente de información ronda apenas el 32%. Y en muchos países de América, la situación es similar, o incluso más alarmante. En México, más del 60% de los ciudadanos considera que los medios tradicionales están influenciados por el poder político. En Argentina, la percepción de imparcialidad es cada vez menor. Y en Chile, más del 50% de la población declara informarse a través de redes sociales antes que por televisión. Este debilitamiento no es casual. Es la consecuencia directa de años de desinformación selectiva, de silencios estratégicos y de una desconexión progresiva con la realidad cotidiana de las personas. Mientras los canales hablaban de macroeconomía, la gente sufría precariedad. Mientras se cubrían debates políticos interminables, los barrios se llenaban de inseguridad, desempleo o corrupción no mediática. Mientras se repetían mantras ideológicos, se ignoraban las voces de la realidad que vive la masa social. Y cuando alguien intenta salirse del guión, lo liquidan, porque los medios tradicionales no están hechos para dialogar, están hechos para imponer una versión, para mantener la ilusión de consenso. La misma ilusión que sostenía a los prisioneros de la caverna de Platón, que creían que las sombras eran la única realidad posible. Pero hoy, ese consenso empieza a romperse. No porque los medios hayan decidido ser más transparentes, sino porque ya no tienen el monopolio de la verdad. Porque ahora existen grietas, alternativas, voces nuevas, herramientas para buscar, comparar y dudar. Y eso los ha dejado en evidencia. Con la llegada de Internet, de pronto, el muro de la caverna se resquebrajó. Ya no hacía falta esperar a las 8 de la tarde para ver el informativo. Ya no era necesario sentarse frente a una pantalla para recibir lo que otros habían seleccionado por ti. Ahora podías buscar tú mismo, explorar, escuchar otras versiones, acceder a fuentes directas, comparar. La explosión digital trajo consigo una democratización sin precedentes, no solo de la información, sino también de la voz. Cualquiera podía contar su versión, publicar un análisis, subir un vídeo, crear una comunidad. Y en medio de esa multiplicidad de relatos, empezó a surgir algo nuevo, la posibilidad de elegir qué creer, de construir tu propio criterio. Pero esa posibilidad, que en teoría representa un avance gigantesco, también encierra un nuevo peligro. Porque no basta con tener acceso a la información. Hay que saber navegarla, entenderla y filtrarla. Porque si no aprendes a discernir, Internet puede convertirse en una segunda caverna. Una más grande, más ruidosa y más adictiva, pero igualmente engañosa. Y es que, ahora que podemos informarnos como nunca antes, también podemos desinformarnos como nunca antes. Porque lo que Internet te da en diversidad, también te lo quita en profundidad. La atención es limitada, el ruido es constante, y los algoritmos no están diseñados para ayudarte a pensar, sino para mantenerte dentro, enganchado, reaccionando permanentemente. Elie Pariser lo explicó con claridad en su obra The Filter Bubble. Internet no te muestra la realidad tal como es, sino una versión adaptada a tus gustos, creencias y comportamientos anteriores. Cada vez que haces clic, que compartes, que te detienes a mirar algo, estás entrenando al algoritmo para que te dé más de lo mismo. Y así, sin darte cuenta, entras en una burbuja, un túnel ideológico, una cámara de eco en la que solo escuchas aquello que ya estás predispuesto a aceptar. ¿Y qué pasa cuando solo escuchas una parte? Que terminas creyendo que es la única válida, que el resto está equivocado,
manipulado o perdido. Y entonces, sin darte cuenta, repites el mismo error que antes criticabas: aceptar un relato único como si fuera la verdad absoluta. Solo que ahora, en vez de venir desde un estudio de televisión, viene desde tu propio teléfono. Este nuevo tipo de caverna es más difícil de detectar, porque tú decides entrar. Tú eliges qué cuentas seguir, qué vídeos mirar, qué medios consultar, y eso te da la ilusión de libertad. Pero, ¿realmente estás eligiendo? ¿O estás siendo guiado? Guiado por mecanismos que conocen tus preferencias mejor que tú mismo. La red nos ha dado herramientas increíbles. Podemos acceder a documentos oficiales, informes independientes, periodistas de investigación, análisis profundos y voces que antes eran sistemáticamente silenciadas. Pero también ha abierto la puerta al caos. Desinformación masiva, propaganda disfrazada de verdad, influencers sin escrúpulos, bots, granjas de contenido. Y esto no es menor, porque en un contexto donde ya no existe una autoridad informativa clara, la batalla no es solo por la verdad, sino por la atención. Todo compite por un lugar en tu pantalla. Todo busca emocionarte, indignarte o entretenerte, porque cuanto más te quedes, más rentable eres. El algoritmo no premia la información que te ayuda a pensar, sino la que te hace reaccionar. Y esa lógica, aunque distinta a la de la televisión, sigue operando bajo la misma premisa: mantenerte atrapado. Tener un pensamiento crítico no es cómodo, no es rápido, ni es automático. Es un ejercicio constante de poner en duda, de humildad y de revisión. Es estar dispuesto a cambiar de opinión, a decir, me equivoqué, a reconocer que no lo sabes todo. Y eso, en un mundo de opiniones absolutas y certezas vociferadas, es un acto radical. En el fondo, seguimos en la caverna, solo que ahora tiene Wi-Fi. Y si no estás atento, puedes pasar de una sombra a otra sin darte cuenta. Por eso, la salida no está en cambiar de pantalla. La salida está en cambiar de actitud. No basta con mirar hacia otro lado. Hay que aprender a ver, a discernir. En el mito de la caverna, hay un momento en el que uno de los prisioneros se libera. Mira hacia atrás, ve el fuego y comprende que las sombras no eran la realidad, sino una proyección manipulada. Es entonces cuando decide subir hacia la luz. Pero lo más interesante no es ese impulso, sino lo que ocurre cuando finalmente sale. Porque al salir, no ve con claridad, no entiende lo que tiene delante. La luz le ciega. La realidad, la auténtica, le resulta incómoda, dolorosa y desconcertante. Y su primer instinto no es abrazarla, sino volver. Volver a la oscuridad, a lo conocido, a lo predecible. Volver a la ilusión. Eso es lo que nos sigue pasando hoy. Muchos intuyen que lo que ven en los medios tradicionales no es del todo cierto, que hay silencios, repeticiones y relatos enlatados. Perciben que algo no cuadra y se alejan, buscan otra cosa, exploran nuevos canales, nuevas voces y nuevas perspectivas. Pero al hacerlo, se sienten desorientados, porque el mundo, cuando dejas de verlo a través del filtro, es más complejo, más ambiguo. No hay buenos perfectos, ni malos absolutos. No hay titulares que te den la razón cada vez. No hay una sola respuesta, ni una sola versión. Y eso cuesta de encajar. Pensar por uno mismo no solo requiere acceso a la información, requiere coraje, requiere madurez, requiere tiempo, requiere sobre todo renunciar a la comodidad de que alguien más te diga qué está bien y qué está mal, qué es verdad y qué es mentira, quién es el culpable y quién es el héroe. Por eso muchos, tras asomarse a la luz, eligen volver a la caverna, a la vieja televisión, a las voces familiares,
a las noticias de siempre, porque ahí al menos todo parece más fácil, aunque sea mentira. Si este video resonó contigo, suscríbete, dale like y comenta lo que quieras compartir con los demás. Recuerda que tu experiencia puede ayudar a otros. Nos vemos en el siguiente video, el mismo que aparece en pantalla.